Vamos a estudiar en este tema la dinámica fluvial y las formas asociadas a la acción de los ríos. En primer lugar, tenemos que saber cuál es el origen de las aguas fluviales. Los ríos se caracterizan y se diferencian de los barrancos porque, a diferencia de una rambla como esta que podemos observar o de un barranco, los ríos llevan agua de manera permanente, mientras que las ramblas o los barrancos solamente llevan agua en el momento de la lluvia y unas escasas horas después. De todas formas, este agua de los ríos, este agua de los barrancos va a parar al final, por los campos, por las veredas, va a parar a los ríos. El deshielo también es un elemento importante para aportar agua a los ríos. Pero sobre todo, lo que diferencia claramente el caudal de un río de cualquier de otro tipo es que el río lleva caudal aportado por los manantiales. Las aguas subterráneas de las diferentes zonas montañosas van descargándose muy cerca del río, incluso dentro del propio cauce del río, y poco a poco va aumentando su caudal. Es esta gran cantidad de agua la que favorece el carácter permanente del agua del río. Aquí podemos ver otro manantial. Los ríos transportan materiales. Hay dos formas de transportar materiales. Por ejemplo, en esta imagen vemos un agua más o menos limpia, lo cual quiere decir que sobre todo está transportando sustancias disueltas. No lleva sustancias disueltas como el agua del mar, que el agua del mar tiene 36 gramos por cada litro de agua, pero sí que puede disolver alrededor de 1 gramo o menos de cantidad de sales por litro de agua. Sin embargo, cuando el río va en crecida, la corriente de agua se hace mucho más veloz y entonces es capaz de arrastrar materiales. Y estos materiales ya no se transportan solamente disueltos, que sí que se transportan, sino que son también transportados en forma de partículas sólidas sostenidas por la corriente. Aquí vemos un río en crecida y este aspecto de color más o menos chocolate que tiene el agua es debido al material que está transportando en suspensión. Aquí tenemos las diferentes formas de transportarse un material. Tenemos esta forma de aquí, que es por arrastre, esta forma de aquí, donde la piedra va dando vueltas, que se llama rodadura, y esta es la causa fundamental por la cual las piedras de río tienen estas formas redondas. Las partículas más finas ya la corriente de agua es capaz de levantarlas, y entonces las partículas que son de tamaño de grava y de tamaño arena, pues generalmente van dando saltos, y este fenómeno se conoce como la forma de transporte de saltación. Aquellas partículas que son ya mucho más finas no tocan el fondo prácticamente nunca y se dice que estas van en suspensión. Para materiales que flotan, pues el mecanismo de transporte es flotación. Aquí tenemos cómo se llaman las partículas en función de qué tipo de transporte reciben. Estas piedras, por ejemplo, que observamos aquí en esta orilla del río, son piedras que han sido transportadas por el río. Naturalmente no son transportadas ahora, sino que han sido transportadas cuando el río iba crecido y por lo tanto iba moviendo estas piedras por debajo del agua. Aquí vemos lo mismo en esta especie de isla de grava o isla de piedras de río, que también no son transportadas ahora, sino en el momento de la crecida. Aquí tenemos la arena, que esta arena en la orilla de un río, que esto sí que fundamentalmente se transporta por saltación, y cuando vemos un aspecto así de color chocolate, estas sustancias están siendo transportadas por suspensión. Aquí solamente se transportaría por suspensión. Sin embargo, hemos de pensar que cuando vemos un río como este de aquí, en el cual el aspecto tiene un color chocolate, pero la corriente es muy fuerte, hemos de pensar que no solamente se está transportando por suspensión, sino también seguramente por saltación, por rodadura y por arrastre. Después de la crecida de un río, cuando el agua abandona la zona inundada, pues queda una cantidad de material que generalmente está formada por arcillas que estaban en suspensión, que se han ido al fondo al bajar la velocidad de la corriente. Aquí lo vemos en un parque que ha sido inundado. Aquí lo tenemos en un campo de fútbol que ha sido inundado, que había dejado una capa de tierra, y esta capa de sedimentos ha sido amontonada con una excavadora para retirarla del campo de fútbol. Vamos a estudiar ahora el perfil transversal de un valle fluvial. Transversal quiere decir perpendicular a la corriente. Hay dos tipos fundamentales de perfiles. Está el perfil en V, que lo podemos ver aquí, que es típica de las zonas altas del río, en las zonas donde el río lo que hace sobre todo es erosionar. Y esta forma, que se llama forma en artesa, donde vemos una ladera, una llanura más o menos plana que recibe el nombre de llanura aluvial, y otra zona de ladera. Esto es propio de las zonas medias y bajas, y esta zona, repito, de las zonas altas.
Se ve la evolución de las zonas altas. Poco a poco el valle se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo, hasta que en la zona baja, la zona de la llanura aluvial es muy ancha. Aquí tenemos el típico valle erosivo en V. Se observa perfectamente una V, y esto ha sido formado por la acción del río. El río hemos de pensar que, bueno, ahora el río va por entre las casas de este pueblo, pero hemos de pensar que no siempre ha ido aquí, que en un principio el río iba muy arriba, que las laderas iban, la erosión de las laderas iba aportando materiales al río, y poco a poco el río se ha ido encajando y se han ido desapareciendo las laderas hasta llegar a la situación actual que está ahí. Dentro de unos cuantos millones de años, pues esto habrá todavía bajado mucho más, habrá bajado mucho más, y estas montañas se habrán desmontado, y cada vez esto, el relieve se irá poco a poco erosionando y desapareciendo. Estos son también dos típicos perfiles en V, se puede ver perfectamente, de un valle fluvial y otro valle fluvial. Y cuando los ríos, por lo que sea, atraviesan o tienen que atravesar un material de roca muy dura, resulta que los ríos se encajan en el cauce por la acción erosiva que ejerce el fondo del río, pero las laderas son lo bastante resistentes como para que prácticamente no tengan desgastes, y entonces se forma esto que vemos aquí: una foz, una hoz, una garganta, un desfiladero, un congosto. Bueno, esto recibe muchos nombres, y es un sitio que se suele aprovechar los seres humanos para poder pasar, pues, líneas de ferrocarril, carreteras, etcétera, a través de zonas montañosas cuando los ríos atraviesan estas zonas tan estrechas. Aquí tenemos otra bonita foz, y aquí hay otra. Esto es en Ronda, en Andalucía. Aquí el río atraviesa estas rocas duras. Naturalmente esto con el tiempo se irá cayendo. A escala geológica estas casas pues tienen sus días contados. Vamos a ver ahora las características del río en el tramo alto. Es muy típico que encontremos cataratas y cascadas. Generalmente las cataratas están hechas a partir de algún resalte de roca que es más duro que el resto, lo cual produce que esos pequeños saltos a partir generalmente de estratos que son más resistentes que otros. Una catarata no siempre está en el mismo sitio. Hemos de tener en cuenta que cuando una catarata cae, este borde justo donde cae, lo que le va ocurriendo es que se va limando y se va desgastando, con lo cual poco a poco el desgaste hará que la catarata vaya hacia atrás. La catarata futura hemos de pensar que estará bastante más atrás, mientras que hubo una catarata pasada que se encontró más adelante. Aquí tenemos estas cascadas que hemos de esperar que en un tiempo relativamente breve pues vayan desapareciendo, cuando queremos decir breve a escala geológica, puesto que esto se irá desgastando, irá formando una especie de pequeño resalte, y al final acabará convertido en un rápido. Esto sería el resultado de la desaparición paulatina de una pequeña catarata, una pequeña cascada. Otra cosa que nos encontramos en los ríos en el tramo alto, siempre cuando circulan por encima de sus propias de las rocas del lecho, son estas oquedades donde suele encontrar, como se ve ahí, rocas en el interior, perdón, piedras de río en el interior, que se llaman pilancones o marmitas de gigante. Se producen cuando el agua, al pasar por aquí encima, hemos de pensar que aquí está el río, pero que esto en época de crecida tiene que quedar completamente inundado, hace que se muevan las piedras en el interior, y el roce de las piedras del interior con la roca del lecho hace que se formen estas oquedades que se llaman marmitas de gigante. Aquí tenemos una de estas. Aquí se puede observar en esta esquina el río, y aquí se puede observar cómo al crecer el río estas piedras darán vueltas y harán poco a poco la forma de la marmita. También es muy típico que encontremos curvas en esta zona alta. Estas curvas reciben el nombre de meandros en cualquier sitio, pero aquí los meandros están encajados, es decir, están llenos, sus alrededores son las laderas de roca por donde están pasando. Aquí tenemos estos meandros encajados. Vamos a estudiar ahora las características del tramo medio y bajo. Aquí ya, como hemos dicho antes, el valle tiene un perfil en artesa. Podemos ver aquí una ladera, un fondo plano y otra ladera. Estas laderas son de la roca propia del valle, pero el fondo plano es porque está constituido por materiales que ha sedimentado el propio río, que se llaman aluviones, y esto se llama llanura aluvial o llanura de inundación, como veremos ahora. Aquí vemos la llanura, aquí hay una ladera, un río en su tramo medio, en este caso. Vemos unas curvas que hemos dicho que se llaman meandros, y vemos aquí una gran superficie llana que se llama llanura de inundación. Esto es lo mismo que está anterior,
igual que esta, pero este es el pueblo, el mismo que el de la diapositiva anterior, pero cuando el río ha inundado se ve que el camino del río es este, pero al inundar gran parte de la llanura de inundación pues se ha quedado bajo las aguas. Aquí vemos otra llanura de inundación. Aquí vemos también, podemos observar el cauce del río que viene por aquí. Por aquí viene el cauce del río en estado normal, pero cuando ha inundado se ha salido y ocupa parte de la llanura de inundación. Este sería el esquema de construcción de la llanura. El río va por su cauce de forma normal, el río inunda, al inundar deja una capa de sedimentos nueva y vuelve a su sitio, y así continuamente volverá a pasar. Una de las cosas por las cuales ahora los ríos no se suelen inundar, perdón, las llanuras de inundación no se suelen inundar es porque se construyen motas. Una mota es esto que se observa aquí, que es un camino, en este caso tiene la apariencia de camino, pero que es un camino que va más alto que los campos de alrededor y más alto que la zona donde está el río. ¿Esto a qué es debido? Pues a que es una construcción artificial. Entonces muchas veces cuando el río inunda, el agua está por encima del nivel de los campos, puesto que lo está reteniendo el dique o mota. Las motas tienen el problema de que a veces se rompen, y entonces en ese momento de rotura el agua entra dentro de una inundación causando graves daños. Aquí podemos ver la posición del río, aquí donde estaba la mota o dique, y al romperse el agua entra masivamente a la llanura de inundación. Generalmente más ocupada porque la mota da una sensación de falsa seguridad que hace que los humanos nos vayamos planteando con el tiempo pues el hacer construcciones dentro de la llanura de inundación. En ocasiones no solamente somos capaces de construir en la llanura de inundación, sino que somos capaces de construir prácticamente en el cauce, como es el caso de esta fotografía. Existen dos tipos de cauces en los ríos. Un cauce rectilíneo más o menos en el cual no existe sedimento, pero en las zonas llanas del río, en los tramos medio y bajo, lo que podemos observar son dos tipos de cauce. Uno que es el tipo cauce braided, donde en una situación normal el río circula entre un montón de islas que están formadas por sus propios sedimentos y que cuando el río crece ocupa completamente toda la superficie de este cauce. Aquí tenemos otro cauce braided, se ve completamente entrelazados los diferentes canales, entre medio aparecen las islas de sedimentos del propio río. Y mucho más normal es la aparición de los cauces meandriformes. Estos son meandros, cada curva de estas recibe el nombre de meandros y esa es la típica forma en la que suelen aparecer en los tramos medios y bajos. Aquí tenemos un meandro con su curva. En los meandros ocurre una cosa que explica mucho su dinámica. El agua, cuando hace el giro que tiene que hacer por aquí, resulta que tiene que recorrer mucho más camino si circula por la orilla externa del meandro que si circula por el agua interna, por el lado interno del meandro. Para resolver este problema lo que hace es que el agua de la parte externa circula más deprisa que el agua que circula por la parte interna. Y esto hace que como aquí circula más rápido, el agua erosiona, y que como aquí circula más lento, el agua sedimenta. Aquí lo tendríamos expresado con flechas. Esta es la zona más rápida, esta es la zona más rápida, siempre en la zona más afuera de la curva el agua tiene que ir más rápida, mientras que en la zona más dentro tiene que ir más lenta. Aquí se produce la erosión y aquí se depositan materiales. Esto se puede comprobar mediante un experimento. En este experimento tenemos un canal donde circula agua y aquí se está echando agua y arena. Esto es al principio, y conforme van pasando las horas se ve como en la orilla externa aquí se erosiona cada vez más, y en el lado interno se nos va acumulando materiales dejados por el propio río experimental. Esto sería la situación al cabo de 10 horas. ¿El resultado cuál es? Pues que las orillas externas poco a poco van desapareciendo. Aquí podemos ver los restos de las señales de un camino que ha desaparecido porque al coger el río esta curva que es así, pues se ha comido su propia orilla, su propio margen, comiéndose el camino que pasaba por aquí. Aquí vemos lo mismo. Vemos en esta curva, lo primero que vemos es toda esta enorme superficie de sedimentos del propio río, que son gravas y arenas dejadas por el río, y a este lado no hay ningún sedimento. No solamente no hay ningún sedimento, sino que si nos fijáramos con detalle en esta mota de aquí, esta mota de aquí contiene piedras enormes que se llaman piedras de escollera, que sirven para proteger este campo de la erosión. Así
cuando el río viene en crecida y choca contra esta zona, no tiene la suficiente fuerza como para llevarse estas piedras de escollera y entonces no erosiona este campo de cultivo. Aquí observamos lo mismo, observamos la curva, aquí tenemos una zona de sedimentos, de bloques, gravas y arena de río, y aquí tenemos una zona con una mota donde se ha echado piedra grande de escollera para evitar que estos campos que se observan aquí sean erosionados. El resultado es, si lo pensamos fríamente, que la orilla o la situación del río va cambiando, puesto que si el río se come esta orilla y va dejando materiales en esta otra, poco a poco el río, si tenía esta posición inicial, pasará a esta otra situación inicial. Es decir, se llega a la conclusión de que los ríos se mueven, los ríos meandriformes se mueven encima de la llanura de inundación. Aquí tendremos el ejemplo. Esta orilla y esta orilla se van poco a poco abriendo paso entre la llanura de inundación, entre los materiales de la propia llanura de inundación, y puede llegar un momento, generalmente en una avenida, donde se produzca el corte de la corriente, con lo cual queda un canal abandonado por el cual ya deja de pasar agua. El río ha cortado y queda este lago. Este lago se llama lago fluvial, lago de meandro o lago semilunar. Generalmente en Aragón, en España, reciben el nombre de galachos. Aquí se ve muy bien gráficamente lo que comentábamos aquí. El río hasta hace poco hacía todo este camino de aquí, así, y ahora lo que ha ocurrido es que ha cortado, y al acortar se queda este galacho. Con esto se ve muy bien cómo se forma un galacho, pero también se ve muy bien cómo desaparece. Los galachos tienen un periodo de vida relativamente corto, porque el río, conforme vaya haciendo crecidas, al ocupar la llanura de inundación, que es todo esto de aquí, y dejar sedimentos, también deja sedimentos dentro del galacho. Y al dejar sedimentos dentro del galacho, poco a poco se irá colmatando, se irá llenando de sedimentos hasta que al final quedará completamente cubierto de sedimentos. En ese momento habrá desaparecido todo el agua y habrá sido sustituida por sedimentos. A base de centenares o incluso miles de pequeñas inundaciones, esto puede quedar completamente enterrado. Aquí vemos un curso meandriforme con galachos o lagos semilunares o lagos fluviales. Aquí tenemos una imagen de satélite y fíjense en el cauce actual, pero la cantidad de galachos que se observan alrededor. Y no solamente la cantidad de galachos, sino, como bien comentábamos antes, por ejemplo, este galacho tiene aquí agua, pero aquí ya está completamente o prácticamente cubierto de sedimentos. Este de aquí ya está completamente de sedimentos y ha crecido vegetación. Este lo mismo. Este prácticamente igual. Es decir, observamos cicatrices de sitios que en algún momento fueron curva de río, es decir, meandro, luego fueron lago y después de ser lago han sido otra vez cubiertos por los sedimentos y convertidos en otra vez llanura de inundación. Aquí vemos el caso de una fotografía aérea en las proximidades de Zaragoza, donde se observa esta curva que hacía el río, y unos años más tarde en la fotografía aérea se puede observar cómo el río ya no pasaba por aquí, que es por donde pasaba antes, sino que acortó e hizo esta nueva curva, y entonces esto es un galacho que se ha formado en el río, que se llama Galacho de Huxleybury. Aquí vemos también lo mismo que veíamos antes, observamos el caudal actual, perdón, el cauce actual, pero podemos observar perfectamente campos de cultivo que están distribuidos en forma de curvas de meandro, que son sitios por donde anteriormente pasaba el río, se colmataron, y ahora lo que se ha hecho ha sido poner campos de cultivo encima de estas zonas que eran zonas húmedas. Aquí incluso se puede ver un cauce antiguo. En fin, toda la llanura de inundación ha pasado por diferentes momentos siendo cauce. Aquí también se ve muy bien un conjunto de campos que tiene esta forma, que no es más que una zona que fue un antiguo galacho que quedó completamente colmatado y que ahora se han puesto campos de cultivo en superficie. Esto se suele estudiar bastante bien mediante si se tiene fotografía aérea o si tienen mapas antiguos. Aquí se comparan fotos de una misma zona desde el año 1892 hasta el año 1982
y se ve cómo ha ido la evolución del río Ebro en las proximidades de Zaragoza. Y ya para acabar vamos a estudiar las desembocaduras. Las desembocaduras, existen dos tipos fundamentales de desembocaduras en los ríos. Los deltas, en los cuales llegan sedimentos al mar, que sería esto, pero al llegar al mar, el mar no es capaz de llevarse la totalidad de sedimentos que trae el río. Es decir, el río aporta más deprisa materiales de lo que es capaz de llevarse el mar, con lo cual se va formando poco a poco una acumulación de sedimentos en la desembocadura que se denomina delta. Entonces, un delta es una desembocadura de río con sedimentos acumulados, con un relieve positivo en la línea de costa. Y aquí tenemos, por ejemplo, el delta del Mississippi, donde este es el final de una de las bocas de desembocadura del río y se observa, visto desde el satélite, esta turbulencia que está producida por agua cargada de sedimentos, que es diferente al agua del mar, que tiene menos. El delta va poco a poco cambiando de dirección el cauce, se colmata un cauce, se abre otro y así poco a poco va creciendo el delta. Este es el delta del Ebro. Todo esto es una zona que tiene aproximadamente 30 centímetros de altura sobre el nivel del mar, es el valor medio del delta del Ebro, y la altura más alta es una duna que hay de 8 metros, es decir, es poquísima. El río va por aquí y bueno, aquí se van quedando los sedimentos que el río va aportando. Este delta no se ha producido en un tiempo relativamente breve. Aquí tenemos la posición más o menos que se supone que tenía hace 4.000 años. Esta línea que aparece por aquí es la línea del delta del Ebro en la actualidad, y esto es lo que se supone que había hace 4.000 años, la configuración de los siglos entre el siglo VII y el siglo X, perdón, el siglo VI y el siglo X, y cómo va evolucionando, cómo se va llenando de sedimentos hasta la situación más o menos actual. Entonces sí que se ve que en un tiempo relativamente breve, en prácticamente 4.000 años, se ha formado el delta del Ebro. Otro delta español importante es el delta del Llobregat, cerca de Barcelona. Aquí está la ciudad de Barcelona. Un delta muy importante es el delta del Mississippi, río Amarillo, Volga. Y el otro tipo de desembocadura es un estuario. En un estuario el río aporta materiales al mar, pero el mar es capaz de llevárselos más deprisa. Las corrientes costeras, el oleaje, la marea, etcétera, es capaz de llevárselos más deprisa de lo que el río lo va aportando. El resultado es que no se acumulan sedimentos al final del río. Esto es un estuario, aquí está el mar directamente en contacto con el río,